Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en este lunes, como todos los lunes, cumpliendo con la cita que tenemos contigo y con el doctor Marco Antonio Poloscot. ¿Cómo está hoy, doctor? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, amigos y amigas que nos acompañan en tu programa de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y quiero hacer un comentario de entrada. Algunas personas me han platicado de lo que conciben como transpersonal y de momento pareciera que el programa se va por otras vías. Sin embargo, quiero decirles que el programa está enfocado a lo que es la psicoterapia transpersonal. Hoy en el mundo podemos concebir 3 tipos de personas que ocupan el término transpersonal. Una de ellas son lo que conocemos como los chamanes, como los místicos. Y estas personas que son la base de todo lo transpersonal, porque además tienen conocimientos ancestrales, mucho conocimiento que está basado en las escuelas, en muchas de las escuelas místicas que ha habido en el planeta. Abordan lo transpersonal desde su origen, desde la comunicación que se puede dar entre el cielo, la tierra y la conexión que ellos tienen con estos dos mundos. Algo así muy parecido al mundo de lo relativo y al mundo de lo cuántico. Por otro lado están aquellos que ocupan el término transpersonal porque tienen cierto conocimiento de alguna escuela mística y se encargan de impartir algunos cursos o talleres, muchos de ellos de fin de semana, muchos de ellos muy bien llevados a cabo. Sin embargo, es solamente esa visión específica. Y posteriormente estamos los que nos llamamos psicoterapeutas transpersonales y que tenemos una base de referencia de varias ciencias y que concibimos lo transpersonal como todo aquello que es abordado por el ser humano, deduciendo que no hay acto del ser humano que no sea transpersonal. Algunos consideran que la ampliación de conciencia o el sentido de la conciencia o lo extrasensorial es lo único que es transpersonal. Quisiera decirles que tal vez en su mundo, así es, en el mundo más amplio, lo transpersonal, tal como lo manifiesta el tercer postulado, está dado por 3 momentos que llamamos acontecimientos transgeneracionales, intergeneracionales, intra, y los 3 están unidos. Solo a modo de estudio los separamos, pero en esencia están unidos. Y lo que estamos viendo en algunos programas, sobre todo en aquellos que vemos aspectos intergeneracionales, son parte de que inmediatamente cuando son analizados hacia el comportamiento intrageneracional nos es fácil observarlos, como nos es fácil observar lo transgeneracional. Entonces es importante decirles que no es simplemente cerrar los ojos para entrar a los otros mundos, se puede hacer de maneras diferentes y que la psicoterapia transpersonal al final de cuentas es esta unión de ciencia con espiritualidad, esto que se une, que se junta y que cuando se toca suena así y que siempre está en constante contacto, en constante movimiento. Las personas los separamos la ciencia de la espiritualidad. En este tiempo, en este momento, en este andar histórico nos corresponde, o a muchos ya les ha correspondido, darse cuenta que están unidos, que siempre han estado unidos y que salvo algunas visiones a las cuales nosotros llamamos egoístas, la religión del ego, se han encargado de hacerlas parecer separadas, unas como objetivas y otras como totalmente subjetivas. Lo objetivo solo tiene sentido en lo subjetivo, como lo subjetivo solo tiene sentido en lo objetivo. Las visiones radicales finalmente son visiones de esos que en algunos tiempos se han encargado de dirigir a las personas o que las siguen dirigiendo.
Lo transpersonal es por mucho más. Pues una magnífica explicación, doctor. Para todos aquellos que de pronto es primera vez que nos visualizan, o los que ya tienen tiempo y de pronto es como refrescar un poquito todos estos conocimientos, lo que usted está diciendo, estas clasificaciones que usted propone. Doctor, ¿le parece que sacamos las preguntas que quedaron pendientes? Claro que sí, adelante. Nos dicen, doctor, ¿por qué dijo que los niños héroes eran un mito? Y lo pregunta Luigi. Bueno, mira, Luigi, en especial los niños héroes sí existieron. Los 6 cadetes y sus nombres sí existieron. Se menciona a 6 cadetes que van en edades entre 13 y 17 años, que es el rango de edad de acuerdo a los registros del Colegio Militar. Junto con ellos se quedaron 50 más de los cadetes, aunque la orden del director del Colegio Militar era que evacuaran y se retiraran, estos 6 más 50 se quedaron. También es importante comentar que hubo un batallón que se encargó de quedarse con ellos y defender el castillo de Chapultepec. Este batallón es el batallón de San Patricio, que en su mayoría estaba formado por tropas de origen irlandés que llegaron con el ejército americano y que desertaron del ejército americano y pasaron al ejército mexicano. Se cree que al final de cuentas, entre soldados del castillo como mexicanos y los cadetes, murieron aproximadamente 800, también tomando en cuenta algunos soldados americanos. El mito está en función de que se consideró desde el siglo XIX como una gesta heroica esa derrota. La bandera nunca fue quitada del mástil por uno de los defensores del castillo. De hecho, es descolgada por las tropas americanas. Recordemos que esto sucede en un contexto en el cual tenemos una invasión americana que busca el reconocimiento de la independencia de Texas, que se había perdido años antes, en 1836, y además querían otra gran parte del territorio mexicano. O sea, de Texas se le ha dado una importancia que no tiene tanta, aunque valga la redundancia, sí es relevante. Lo que perdimos después en esa invasión americana es mucho más importante en cantidad, porque perdimos los otros territorios, entre ellos California, pero también perdimos Nuevo México, perdimos Colorado, perdimos Arizona. De la Mesilla, no, la Mesilla no la perdimos, la Mesilla nos obligaron a venderla, obligaron al gobierno de ese tiempo a venderla. México tuvo una visita en 1947, Truman, el presidente de Estados Unidos, visitó por primera vez México. Estaba de presidente Miguel Alemán, y en un comentario que hace, que cae pero muy mal al gobierno mexicano, Truman dice que un siglo de rencores acababan con 1 minuto de silencio, más menos palabras. Obviamente, pues, se estaba refiriendo a lo que había sucedido un siglo antes. Curiosamente, por esas fechas se encontraron un baúl con seis restos, y entonces, sin mediar más, sin estudios como los que hoy existían, porque en 1957 no existían esos estudios, se dijo son los restos de los niños héroes, y entonces fueron depositadas en lo que hoy conocemos el altar de los niños héroes allá en Chapultepec. ¿Qué les quiero decir? Que a partir de ahí se engrandeció y se formó ese mito, porque esos restos difícilmente pueden ser considerados los niños héroes, porque recordemos que en la batalla, cuando termina,
Los cuerpos fueron amontonados, fueron recogidos, o sea, no fueron separados y dijo, este es de Juan, este es de Agustín, no. Los cuerpos en su totalidad fueron recogidos y entonces fueron colocados en un lugar. Dentro de esos lugares distintos, por este baúl, se colocaron, o en esta caja se colocaron 6 cuerpos. No había forma, pero el gobierno lo resaltó como si sí fuese cierto. Entonces se construyó esta parte y esas osamentas fueron depositadas ahí, pero estas osamentas difícilmente podían ser de estos 6 muchachos, sabiendo que además de esos 6 muchachos participaron 50 cadetes más. Entonces, en total teníamos 56 cadetes que participaron en la defensa del castillo. Doctor, yo quisiera que nos dijera cómo los mitos desde lo transpersonal nos afectan en la vida cotidiana. Bueno, es que el mito se convierte en una verdad y se hace parte de la realidad. Yo quiero decirles que, si pueden recordar, y si no, podemos investigar en qué año no se ha llevado a cabo el festejo de los niños héroes, donde han participado el presidente, han participado generales, defensa, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores. Incluso han participado otro tipo de personalidades como el de la Ciudad de México. Se enseña y nos han hablado de esos niños que dieron su vida por la patria. En estricto sentido, sí, no eran niños, eran adolescentes. Sin embargo, sí dieron su vida por la patria porque pudieron haberse retirado igual que los demás. Sin embargo, se quedaron. Aquí el impacto es como muchos de las situaciones históricas que hayan existido en nuestro país están levantadas sobre algo que no sucedió como tal. Y esto ha hecho que nosotros, toda mi generación y muchas generaciones más, hayamos crecido con historias que difícilmente pueden ser comprobadas o difícilmente pueden sustentar cualquier análisis serio. Tal vez parte de esa historia fue real, pero parte fue creada por el mismo gobierno. La mayoría de la historia, como la plantea el gobierno, no es así, no sucedió de esa manera. En ese sentido, lo único que yo les puedo decir es que hay muchos más elementos para cuestionar lo que se conoce como parte del mito. Ese mito que se vuelve verdad, pero se vuelve verdad por la forma en que se dice y va pasando de generación en generación. En el caso de lo transpersonal, a esto le llamamos relato, y todo relato o anécdota que se repite constantemente termina convirtiéndose en algo real y sucede en nuestras familias. En este caso, sucede en todo el país. Doctor, nos dice Lili, ya la última pregunta antes de irnos a corte. En el Centro de Tanatología hay un taller para psicólogos acerca de qué hacer ante un desastre. Sí, hasta donde... Bueno, ¿ese taller o diplomada? Hasta donde recuerdo, hay un taller y hay un curso y se llama Primeros Auxilios Psicológicos, que por cierto imparte el doctor Luis Trejo. Ok, pues ahí tiene la respuesta del doctor Marco Antonio Polo Escoto. Regresamos en un momento contigo a tu programa Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. ¿Te gustan los temas de psicoterapia transpersonal? Comparte el video con tus conocidos y amigos. Pues regresamos aquí a tu programa con el doctor Marco Antonio Polo Escoto. Doctor, seguimos con las preguntas. Dice, mis hijos están muy asustados a raíz del sismo del 7 de septiembre. No por mí, sino por sus compañeros de escuela. ¿Qué puedo hacer? Mire, no tengo el gusto de conocer a sus hijos. Es normal, es esperado que un acontecimiento de esta magnitud, cuando se vive, produzca miedo. Es normal. Se activan distintas áreas de nuestro organismo, de nuestro ser, que indican que hay un estado de alerta, que la vida está en peligro. Entonces, la reacción es normal.
La reacción posterior al evento es normal. Aquí la cuestión es ver que tanta disfuncionalidad en las distintas áreas cotidianas produce, los cambios en las relaciones interpersonales y la cantidad de dolor. Lo más adecuado o sugerido de mi parte es que puedan acercarse a un experto en el área para que pueda valorar si es necesario un procedimiento o un tratamiento psicoterapéutico, o simplemente a través de alguna dinámica familiar permitir la salida de las emociones que pudieron haber quedado contenidas, y sobre todo no permitir que se entierren este tipo de temores que se derivan de estos acontecimientos, porque cuando se presente algo similar van a volver a votar, y entonces en lugar de votar con los efectos de uno, votan los dos, y entonces esto se incrementa, tanto que en algunas personas puede producir una especie de estrés postraumático, y que en la mayoría de los casos responden muy bien con psicoterapia. Pero como no tengo el gusto de conocer a sus hijos, yo creo que valdría la pena revisar con algún experto para ver que todo va bien y no permitir que se entierre, que salgan las emociones, que fluyan. Y en el último de los casos le diría, hay que platicar con ellos, hay que permitirles expresar lo que sienten. Es decir, es que yo sentí mucho miedo, y no detenerlos y decirles, no, pero no pasó nada, mira, estamos todos bien. No, permitirle expresar, verbalizarlo, y si es necesario que también fluyan las emociones displacenteras, que pueden estar ligadas al enojo, al miedo, a la tristeza, puede presentar llanto, permitirlo, y en ese sentido darle cabida a que nos explique desde su ángulo cómo percibe o cómo percibió este acontecimiento. Claro, porque los adultos podemos percibirlo de un modo y los niños de otro, y más si otros compañeritos también de la misma edad a lo mejor no tienen esa integración en la familia, y ahí se complica todo. Y va tal vez muy pegado con esta pregunta. Nos dice Alejandro: soy una persona común y corriente, ¿qué puedo hacer para guardar la calma ante un hecho natural? Me estás haciendo la pregunta de los 64,000. Mira, lo único que yo hago, no sé qué hagan los demás, lo que yo hago para mantenerme calma es respirar, hacer consciente mi respiración, hacer consciente que en ese momento específicamente me desensibilizo a lo que está sucediendo a mi alrededor, para concentrarme en lo que tengo y debo que hacer, sobre todo si sucede en algún lugar, como es el caso de aquí del Limpo, o en casa, mantenerme y estar alerta que no se cometan algunas imprudencias por parte de los adultos o por parte de los menores, y en ese sentido me mantengo. Una vez que pasa, entonces busco recobrar mi sensibilidad, y entonces si lo que voy a expresar puede generarle conflicto a los que están junto de mí, me separo y lo hago a solas en la intimidad del baño. Y siguen las preguntas de ese tipo, doctor. Nos dice Liliana: doctor, buenas tardes, ¿hay algún plan de emergencia psicológico que se pueda implementar en la familia para este tipo de desastres? Yo creo que el mejor es la comunicación. El platicar qué se debe hacer. Paralelo a lo psicológico, hay que saber las recomendaciones que han dado las áreas de protección civil con respecto a qué acciones tomar en caso de que suceda determinadas situaciones, pero en la casa es la comunicación y la congruencia. Ahí no hay defensa. Si hay comunicación en la casa y se transmite y se permite expresar lo que se siente, lo que se vive, adelante. Si no hay comunicación, pues el conflicto es querer hacer comunicación cuando las posibilidades de comunicación no son las más adecuadas. Claro, a lo mejor es una familia disfuncional, no hay comunicación, y piensan que con un evento de estos podría haber comunicación. Tenía un vecino después del 85 que cada vez que temblaba decía: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y si esto se prolongaba más de 5 segundos, se echaba a correr. Entonces,
pues ese no tengan miedo, más bien era para él, pero lo que causaba con la forma, no de decir no tengan miedo, sino con el tono, la entonación, lo que nosotros llamamos paralingüístico, y la acción de la conducta de echarse a correr era: tengan miedo y sálvese quien pueda, aunque el efecto del fenómeno fuera mínimo. Y esto sucedía constantemente, sobre todo porque él vivía cerca de unas vías del tren, y cada vez que pasaba el tren se simbra. Él se volvió hipersensible a esos movimientos que no habían estado antes del 85. Por eso es que no es tan así. La comunicación es importantísima. Doctor, mañana es aniversario del sismo del 85, del terremoto del 85, por ahí creo que trae algunos datos y nos dicen precisamente una pregunta: ¿qué está haciendo el INPO con respecto al sismo del pasado 7 de septiembre? ¿Si está haciendo algo? Sí. Instituto Mecanógrafo con de hecho, nos pusimos en contacto 2 o 3 días posteriores para hablar con los estados, con Oaxaca y con Chiapas. En ambos nos remitieron hacia los DIF estatales, y ahí mandamos los comunicados informándoles que el INPO estaba en disposición de mandar una cuadrilla a cada uno de los estados para la atención psicológica y para preparar a los psicólogos que posteriormente van a atender estas comunidades. Y esto lo hicimos por una situación muy específica, porque pues en primera instancia es muy importante la parte de los alimentos, y también es muy importante la parte que corresponde a las viviendas y dar seguridad, dar la protección del ambiente. Claro, alimentos, agua, medios de comunicación, luz, pero faltaba. Sin embargo, en la medida que van pasando los días, los efectos que se generaron de corte psicológico como consecuencia del terremoto se van a acrecentar, y esto va a botar por todos lados, de tal manera que nosotros la propuesta que tenemos es preparar a las personas que se van a encargar de atender, que en este caso pueden ser psicólogos, pueden ser los mismos brigadistas de protección civil, pueden ser enfermeras, trabajadoras sociales, para que sepan qué hacer en el caso de que se presente alguna situación de corte psicológico y que no haya gente preparada para esto. 2 cosas esencialmente es lo que impartimos en el curso: acompañamiento psicoterapéutico e intervención en crisis desde la psicoterapia transpersonal. Aunado a eso, el INPO hizo una primera campaña para atraer víveres y podérselos llevar. Vamos a abrir una segunda campaña para recolectar más víveres y también poderlos enviar. Obviamente para algunos de ustedes es posible que sepan que en estos días estamos de receso y otros no. Entonces, una vez que reiniciemos actividades, que es la siguiente semana, haremos la campaña, pero al mismo tiempo mandamos un oficio a la Secretaría de Gobernación, mismo que comentaremos posteriormente, porque ya nos contestó la Secretaría de Gobernación, y las brigadas, las 2 brigadas, una para Chiapas y una para Oaxaca, ya están arrancando motores para que cuando nos den luz verde nos digan con quién nos presentamos, ya sea en Tuxtla, ya sea en la ciudad de Oaxaca, o si tenemos que ir directamente a la zona 0. Si vamos a zona 0, estamos listos, tenemos la experiencia, aprendimos mucho de otros eventos y aprendimos mucho de lo que sucedió el año pasado en Quito, Ecuador. Bueno, no en Quito, Ecuador, sino en Ecuador, pero el curso lo impartimos primero en Ecuador y luego en Manabí, que es parte de la zona 0. Entonces, queremos compartir esto, donde consideramos que podemos dar lo mejor de nosotros y que son cosas que van a servir de mucho posteriormente. Precisamente quiero ampliar un poquito la información que usted acaba de decir. Efectivamente ingresamos algunos documentos a la representación de Chiapas aquí en la Ciudad de México, a la representación de Oaxaca aquí en la Ciudad de México, y también a la Secretaría de Gobernación. Oaxaca ya nos había contestado, Chiapas nos contestó, pero como que se interrumpió la comunicación, y precisamente el día de hoy recibimos un llamado directo de la Secretaría de Gobernación
donde nos dicen que igualmente estamos siendo canalizados con Protección Civil y la PGR de estos estados, y son con ellos con los que vamos a coordinar lo de esta brigada, de este grupo de psicólogos especializados para ir a atender a ambos poblados. Nos mencionaban que había más de 41 municipios en Oaxaca. Los más afectados están en todo lo que es el Istmo de Tehuantepec, y uno de ellos pues es Juchitán y Matías Romero, son de los más afectados, doctor, en Oaxaca. Y también nos dicen que está más cerca irse a Huatulco, porque las demás vías de comunicación son más largas, o a Puerto Escondido para poder llegar hacia estas regiones. Más o menos, doctor, están nos van a mandar datos de cuánta gente hay que atender en estos municipios. Y también me había hecho mención, doctor, que se va a abrir otro lapso para seguir recibiendo víveres, así ropa. Es, una segunda etapa de la campaña para recolectar víveres para apoyar a nuestros hermanos damnificados de Oaxaca y de Chiapas. Y seguramente se irían con esta brigada que van para allá, seguramente la semana que entra. Sí, no lo sé, porque dependemos de lo que nos diga Gobernación, por un lado, para lo de los cursos, y para efectos de los víveres, tal vez podamos extendernos, porque en la medida que va pasando el tiempo, menos gente apoya, pero la necesidad sigue siendo la misma, si no es que más, y entonces, no sé si lo hagamos nosotros llevemos o coordinemos por medio de la Cruz Roja o por medio del Ejército o una institución para hacérselo llegar a ellos y ellos lo envíen. Me dejan ver la pantalla ya desde cabina porque hay unas preguntas. Dice Fercha Gles, buenas tardes, doctor. Gracias, Fercha. Alberto Castro, buen día. Creo que los mitos sobre los niños héroes no deben ser tomados como mentira, ya que han promovido la identidad nacional desde la niñez. ¿De qué otra forma se reafirma la patria? Alberto, no coincido. Es que creo que tenemos que desmistificar lo que fue mistificado de una manera diferente. Creo que tenemos tantos héroes que no corresponden a los héroes que nos han contado, porque estos héroes que nos han contado han sido politizados. Esa es la cuestión de los niños héroes, que esto se politizó, y la mayoría de nuestros héroes están en función de lo que sucedió durante el siglo pasado y el tiempo que el partido oficial estuvo en el poder. Entonces ellos generaron una necesidad de mitos históricos. Creo yo que los héroes sí existen, y no creo que se pueda fincar un concepto de patria, que no estaría nada de acuerdo con fincar un concepto de patria a través de un tipo de situaciones que no son reales, o sea, que no sucedieron como tales. Tal vez hoy ya se volvieron reales, pero esto es como las mentiras, de tanto repetirlas se vuelven en verdad. No es así. Creo que eso es como tratar a la población o tratarnos a nosotros como menores de edad. Es algo que no coincido. Creo y me es claro que teniendo tantos héroes, ¿por qué se tienen que fabricar? ¿Y por qué se tienen que fabricar? Para generar festejos que no necesariamente corresponden a lo que nosotros hemos vivido. Pero obviamente es mi opinión personal y que no necesariamente compartida por los demás. Nos dice Jorge Antonio Rodríguez, doctor, en la escuela de mi sobrino sucedió que ciertos niños comentaron que el sismo era un castigo de Dios. Seguramente la familia tiene esas creencias. ¿Cómo podemos informar a los pequeños sin agredir las creencias de los demás? Sencillo, con la comunicación, sin mencionar las creencias de los demás, sin descalificar las creencias de los demás, hablar de las creencias que sí existen en la familia. Si en la familia existe el Dios castigador, pues ese tipo de comentarios aterrizan y van a encontrar terreno fértil. Si en la familia aparece un Dios bondadoso, un Dios de amor, no hay terreno fértil, y entonces hay que aflojar la tierrita para poderla regar con fortalecimiento de las creencias que sí se practican en la familia. En México, como en muchos países, sucede que hay
con respecto a lo religioso, dos tipos de creencias. Las creencias de los practicantes, que son aquellos que las llevan a cabo, como contra o versus las creencias que no se practican, pero fueron tomadas de los padres, que a su vez lo tomaron de sus padres, así sucesivamente, pero que son creyentes de repetición, no de convicción. Entonces, en ese sentido, habría que revisar cómo se están dando en la familia para saber cómo contrarrestar las otras, si es que así se coincide. Ok, pues vamos al corte en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. No tardamos nada, en un momento estamos contigo nuevamente. Pues vimos ahí un pequeño video de un escrito que se ingresó a la Secretaría de Gobernación. Aquí está el sitio de Gobernación. Lo queremos comentar para tener datos fidedignos de todo esto. Hoy se comunicó con nosotros el subdirector de emergencias de la Dirección General de Protección Civil. Todo esto perteneciente, Gobernación se lo derivó al subdirector de emergencias, el licenciado Julio Escamilla. Es con las personas que estamos hablando. Referente y ahí atrás están poniendo parte del escrito, doctor. Sí, y es algo que bueno que lo está retomando Gobernación, porque requiere preparar una logística, tanto en Chiapas como en Oaxaca, para que esto se convierta en una ayuda real. Y esto me recuerda a una recomendación que nosotros le hicimos en su momento a la gente de Ecuador. Por las prisas y todo esto no fue tomado en cuenta, y después tuvieron que lamentar algunas cosas. Una de ellas es que Ecuador de momento dijo: se necesitan psicólogos. Fueron por los psicólogos de Quito y de las provincias y los mandaron a la zona cero, pero la mayoría de ellos no sabían ni estaban listos para atender situaciones tan rudas y crudas como se suscita después de un sismo. Entonces, lejos de convertirse en una ayuda, muchos de ellos fueron un estorbo porque se encontraban en zona cero, porque no sabían qué hacer en zona cero, porque no estaban preparados para ver cadáveres o ver cuerpos mutilados, ni el llanto ni el dolor de personas sufriendo por sus seres queridos. Entonces estos pues no ayudaron, pero también tenían que cubrir sus necesidades, como donde dormir, darles de comer medianamente, darles seguridad. ¿Y qué cree? Que esto trajo consecuencias no favorables. En el caso de México en estos momentos, por la experiencia que nos dio el sismo del 85, las cosas se hacen de manera diferente, y en base a eso se está viendo cómo podemos llegar, a dónde tenemos que llegar para tener una persona que nos coordine allá y nos diga con quiénes vamos a trabajar, y mientras unos están impartiendo el curso, otros están haciendo la visita a algunas de las comunidades para hacer las atenciones psicoterapéuticas. Yo pienso que vamos a estar por allá una semana en Oaxaca y una semana en Chiapas, y que en ese tiempo buscaremos preparar lo más eficaz posible a los participantes e inmediatamente estar con las comunidades para apoyarlos. Doctor, qué importante que el Instituto Mexicano de Psiconcología esté lanzando esta ayuda, esta propuesta para todos los conciudadanos que están allá sufriendo, como siempre a la vanguardia, tratando de hacer algo por los demás, algo distinto, como es la historia del Instituto Mexicano de Psiconcología. Y la verdad es que hemos buscado hacerlo todo lo más tranquilo, en el sentido de que no hemos hecho aspavientos ni nada por el estilo, y tener la certeza de que vamos a ir con las autoridades y que las autoridades nos van a marcar de qué manera podemos ayudar de manera más eficiente, y en ese sentido estaremos trabajando, y seguro estoy que los resultados van a ser muy buenos. Claro, estando en un programa de psicoterapia transpersonal, hablando de procesos psicoterapéuticos, pues el doctor, que es fundador del Instituto Mexicano de Psiconcología, muy acertadamente lanzó esta propuesta,
para llevar a cabo los conocimientos de aquí, para llevar los conocimientos que ya tienen profesionales de aquí allá a la población que lo necesita. Así es. Nos escribe Lucía González, nos dice: saludos, doctor. ¿Cree que sea conveniente impartir algún taller de psicología en educación básica para estar preparados para estos eventos? Yo creo que sí, Lucía. Tal vez lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo para hacerlo bien, un curso para las escuelas que nos lo soliciten, sobre todo de terapia de juego en la intervención en crisis o en el acompañamiento psicoterapéutico para niños de educación básica, y estoy seguro que nos queda muy bien. Voy a abocarme a hablar con la maestra encargada de psicopedagogía, que también nos maneja educación especial. ¿Cómo se llama la maestra? Karina. La maestra Karina, para que juntos formemos un taller y que después lo podamos compartir con las escuelas que nos lo soliciten. Aquí alrededor tenemos varias escuelas de educación básica y seguro es que lo vamos a poder hacer. Posiblemente prepararlo y estar en condiciones lo haríamos aproximadamente en 15 días, para hacerlo bien, porque no es nada más decir hacemos esto, sino organizarlo bien y lanzar la convocatoria a las escuelas primarias que nos lo soliciten. Nos dice Mariana Andrade: doctor, el terremoto de la semana pasada nos espantó mucho. Estamos preparados para algo tan destructivo como en el 85. Creo que la segunda parte tiene que ver con una pregunta. ¿Estamos preparados para algo tan destructivo como en el 85? Mariana, me imagino que así es tu pregunta. Mira, lo que te puedo decir es que para este tipo de situaciones se requieren de distintas preparaciones. Desde el punto de vista psicológico, no estoy tan seguro que cosas de tal magnitud haya forma de prepararse. Solo sé que en el caso de este terremoto, por la lejanía con el epicentro, se sintió mucho menos del 85, o por lo menos yo sentí mucho más fuerte, pero mucho más fuerte el 85 que Sin embargo, creo que las condiciones cambiaron. El 85 marcó mucho de esta ciudad, y mucho de lo que marcó hoy lo vemos en las construcciones, lo vemos en los planes de protección civil, lo vemos en las brigadas, lo vemos incluso en la política, porque a partir del 85 la sociedad civil tomó cartas en el asunto para muchos asuntos, valga la redundancia, que se daban no solamente con respecto a siniestros, sino también en la política. Poco sería coincidido ver cómo escala. ¿Cómo se llama el programa de protección civil? ¿El de SM3 o el...? Ahorita lo verificamos, pero ese es el que lleva a cabo el ejército, es la respuesta que tiene el ejército. En ese sentido, que también no existía y se implementó. Se implementó, la sociedad civil se unió y generó cosas que lo vimos años después con respecto a los partidos políticos, la participación más masiva en esos partidos de oposición. Tú recordarás en el 88 la formación, 87 me parece, la formación del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por ahí, y después lo que tuvo que ver con el Partido de la Revolución Democrática, cómo la Ciudad de México cambia en la primera elección donde se nos permite participar. Decimos nada del gobierno anterior, se acabaron los regentes, llegaron los jefes de gobierno. Bueno, mucho de esto tiene que ver con el 85, aunque a veces no lo podemos coincidir tan cerca, tan ligado, porque no coincidimos la forma en que la sociedad civil de manera espontánea tomó el lugar que le correspondía al gobierno, porque el gobierno no estaba preparado. El gobierno lo que quiso hacer en ese tiempo fue minimizar, recordando que no se le conoce como los terremotos del 85. El término que acuñó en su momento Miguel de la Madrid fueron los sismos, para bajar la tensión que producía la palabra terremoto, y que en esencia fueron dos, 19
y la réplica del 20 que también se sintió de una manera muy fuerte. Claro, la devastación llegó a las 7:19 del día 19 de septiembre de 1985, donde muchos edificios colapsaron en distintas áreas de la ciudad. Edificios, hospitales. Y que, por cierto, hoy en día no sabemos todavía cuántas personas murieron, porque incluso hasta eso se quiso manejar para minimizar el impacto. O sea, políticamente también manejaron una cifra que fuera real, doctor. El gobierno quiso minimizar el impacto y después ya no se pudo manejar la repercusión real. Y no se pudo manejar porque las cifras del gobierno no coincidían con las pérdidas que otros organismos cuantificaban. Hoy se cree, en comparación con el gobierno, que lo deja alrededor de 5,000, que fueron más de 10,000. Y esto como consecuencia de la forma en que se manejó. Nuevamente, el querer ocultar una realidad que era muy lacerante. Recordando que para muchos, el terremoto en ese momento estaba pasando a un segundo término y lo importante era salvar el Mundial del 86, que iba a tener de fútbol, ¿no? De fútbol, el Mundial de Fútbol del 86, un poco después, pero era tan lacerante la situación que se dio en la Ciudad de México, que inmediatamente el día 20 se mandaron los 3 días de luto nacional, y en esos 3 días la sociedad civil se siguió moviendo, y indudablemente esta ciudad, al menos, aprendimos mucho de lo que sucedió en el 85. Aprendimos mucho, pero eso no significa que estamos, desde el punto de vista psicológico, psicoterapéutico, preparados para acontecimientos de este. Doctor, cuando impacto. hacemos los simulacros de evacuación, de alguna manera estamos como preparando la respuesta que podríamos tener. Sí, tal vez la cuestión es que en ocasiones estos simulacros no se toman con la seriedad debida. Y como no se toman con la seriedad debida, no podemos aprovecharlos al máximo. Y esto lo digo en lo general. Ok, nos dice Mireya Torres, ¿esta misma ayuda psicoterapéutica lo llevarán a cabo en los planteles del IMPO para alumnos como para personas externas? No en este momento. En este momento la idea es preparar estas brigadas, es preparar a las personas, a los profesionales del área de la salud que se encuentran allá, y atender directamente a víctimas que estén cursando por estrés postraumático o necesidad de acompañamiento psicoterapéutico hacia los planteles. También debe de haber personas en duelo, doctor, por los que perdieron familiares o perdieron algún miembro, simplemente perder la casa, perder la mascota. Seguro que sí. Pues nos marcaron ya el siguiente corte desde cabina. En un momento más continuamos hablando con el doctor Marco Antonio Polesco de estos temas tan interesantes. Y eres psicoterapeuta, no importa la corriente, y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Pues regresamos aquí a tu programa Psicoterapia Transpersonal y nos dice Lili, doctor, ¿nos puede dar unos tips para controlar el miedo y la ansiedad? Mira, hay un postulado en psicoterapia transpersonal, el primero, que dice: lo que se conecta junto se dispara junto. Cuando nosotros vemos la reacción que se suscita como consecuencia de un siniestro, lo que estamos observando es el síntoma. Tenemos que ver qué es lo que sucede abajo. Una de las recomendaciones, no mías, universales, es mantener la calma. Tal vez para mantener la calma es posible hacerlo a través de hacer conciencia, no de lo que está sucediendo afuera, sino de lo que está sucediendo en mí. Una forma sencilla de hacerlo es tomando en consideración la respiración. Respirar de manera pausada, pero consciente. Respiro, exhalo, sin
hacer respiraciones profundas, porque se corre el riesgo de hiperventilarse y entonces marearse y salir peor el caldo que las albóndigas. Solamente respirar, hacer consciente, respiraciones pausadas y observar lo que está sucediendo. Mucho favorece darme cuenta de qué manera puedo apoyar a otras personas, si yo puedo apoyarme a mí mismo. O una indicación no mía es que si no puedo apoyar, no estorbo, y en ese sentido es hacer consciente mis limitaciones y poderme hacer a un lado, salvaguardar mi integridad, mi vida, y no estorbar muchos de los conflictos que se generan cuando se quiere hacer cosas para las cuales no se está preparado, porque en ocasiones, lejos de salvar a uno, hay que salvar a dos. Doctor, pero me parece muy interesante lo que me decía, que este no es un programa para dar recetas de cocina. ¿Podría ahondar un poquito más en todo esto? A veces me preguntan qué hacer en situaciones donde yo no conozco a las personas, y tal vez de bote pronto lo más sencillo sería decir, pues hace esto y esto. Sin embargo, creo que eso no es ser responsable, porque cada uno de nosotros somos únicos, somos irrepetibles, tenemos cada uno va a tener sus propias conexiones y sus propias detonaciones. Así es, y se van a manejar de manera diferente. En ese sentido, vuelvo a comentar, en términos generales, respiración pausada, no profunda, respiración pausada, tomar conciencia de lo que está sucediendo. Puedo apoyar, adelante. No puedo apoyar, me hago a un lado. Estoy en una situación en casa, mi comentario es: protege a tus seres queridos. ¿De qué forma? Cada contexto lo va a marcar. Sobre todo, protege a tus pequeños. Así es. Doctor, por ahí tenemos un comentario más que nos dice Mireya Torres. Esta misma ayuda, no, la de abajo. César Cruz, doctor Marco, nosotros como alumnos y ustedes como institución, se debería formar brigadas teniendo por lo menos un alumno como representante de estas. Tal vez dentro de lo ideal sería lo adecuado, pero no estamos planteando cosas ideales. Una de las situaciones es lo que te comento de lo que sucedió, César, en Ecuador, que llevaron personas que no estaban preparadas para este tipo de acontecimientos, pero esas personas que llevaron se tuvieron que trasladar para allá, y esto tiene un costo, y después, estando allá y se dieron cuenta que no podían ayudar, pero ni siquiera acercarse a zona cero, también trajo consigo algunos conflictos, porque ellos comían, desayunaban, cenaban, necesitaban un espacio para sus necesidades fisiológicas, necesitaban un espacio para descansar, y a la mera hora pues no pudieron ayudar, no estaban preparados. Entonces a muchos de ellos los tuvieron que regresar lo más pronto posible, pero obviamente esto también fue algo complicado para las autoridades de Ecuador. Dos, ¿cómo saber a quién llevar? Tal vez alguien me diga, está sencillo, pues tal vez los alumnos, que se haga una convocatoria y se elija entre varios alumnos. Sí, ¿y quién los va a elegir? ¿Y quién puede responsabilizarse de que están listos para ir a una de estas brigadas? Yo creo que aquí la situación es muy clara. Y la situación nos obliga a llevar a los mejores recursos que tiene el INPO para atender a las personas que lo necesitan. No es tiempo de formar allá en el campo, en zona cero, alumnos. Las experiencias que se recojan de allá hay que traerlas acá y hay que vertirlas en los distintos foros que tenemos para que la mayor cantidad de la comunidad INPO puedan retomar este aprendizaje. Hace tiempo, y usted lo recordará porque usted se formó como tanatóloga, cuando nos tocaba ir a las visitas a CENEFO, donde
revisábamos, entrábamos a CENEFO y nos teníamos que ver cómo era la experiencia de tener un cadáver. Y en algunas de las ocasiones ese cadáver estaba mutilado o ese cadáver lo estaban preparando, y lo hacíamos para que el tanatólogo entendiera el mundo al cual se iba a enfrentar el familiar cuando iba a reconocer el cuerpo de su ser querido. Y pues la experiencia nos dijo, esta era una maestría, las personas eran mucho más mayor edad de las que son en licenciatura, al menos en los rangos. ¿Y qué se suscitaba? Que varias de las personas, con todo y que las preparábamos antes de que entraran a CENEFO, no podían dar un paso y se paralizaban. Claro, recuerdo, por ejemplo, tanto en el CENEFO como en Árbol de la Vida, doctor, que varios de mis compañeros vomitaron, les dolía la cabeza, tenían mucho temor, o sea, muchas emociones displacenteras. Como usted dice, que aunque ya nos habían preparado, ya nos habían dicho, ya teníamos recorrido un gran tiempo de la maestría, ya al verlo de frente, digamos que al ver a la muerte de frente, de pronto pues hay personas que no lo toleran. Igual sucedía en Árbol de la Vida, igual sucedió en varios de los asilos, igual sucedió en las áreas oncológicas que visitábamos. O sea, no es tan así, se necesita una preparación, y la mayor parte de los miembros que participan han tomado procesos psicoterapéuticos. La mayor parte o todos son psicoterapeutas, y eso permite no tener que dar tantas indicaciones, porque saben lo que tienen que hacer, ni tener que estar sí, podría ser que en lugar de contener a la población tendríamos que estar conteniendo a los alumnos que de alguna manera no han vivido esta experiencia. Así o es. Experiencias similares, porque digo, ninguna experiencia es igual. Así es. Sin embargo, si a alguien le interesa participar vía la unidad académica, y en este tiempo en lo que nos están planteando hacia dónde vamos y quieren participar, adelante. Solo me resta decirles que tendrán que tener disponibilidad absoluta 7 días. No nos vamos a regresar porque tengan algún compromiso. Los que vamos nos vamos a quedar donde sea, y eso regularmente es en carpas, y no hay carpas de hombres y carpas de mujeres, es una carpa para todo el equipo. Claro, y con malas condiciones, tal vez en el suelo, con calor, con animalitos, con lo que nos den, y comeremos lo que nos den en su caso, o en caso de que no haya esa brigada, nosotros mismos iríamos con nuestra propia latería. Las condiciones son limitadas, pero platicaríamos con aquellos, háganlo vía unidad académica, y en ese sentido, si alguno está en condiciones, porque en otro lado se ha preparado, se ha formado, ha sido brigadista, pues por el estilo, con todo gusto, yo no tengo ningún inconveniente. Doctor, ya estamos al final de este programa. Mañana es 19 de septiembre. Hay muchos sobrevivientes del terremoto que seguramente mañana van a recordar cómo es que sobrevivieron, algunos cómo es que perdieron a sus familiares. ¿Qué les puede decir a ellos y a toda la población en general que nos está visualizando? Al tiempo, después de que han transcurrido tantos años, me parece que 28, 27 años, perdón, no tengo la cuenta, cuántas cosas han cambiado en México, en la Ciudad de México principalmente, como consecuencia de lo que sucedió en 1985. Muchos de nuestros familiares ya no están, muchos de nuestros seres queridos ya no están. Sin embargo, la lección que tuvimos, creo que con creces se ha superado. Y creo que esta ciudad y cada uno de los que hemos vivido aquí de manera regular, entendemos y comprendemos las repercusiones, muchas de ellas favorables al tiempo, de lo que fue ese gran desastre de el 19 de septiembre a las 7:19, cuando muchos ya habían iniciado sus actividades y cuando otros estaban por iniciarlas. Bueno, pues no me queda más que despedir el programa, deseándote que tengas una muy feliz semana, doctor, que tenga una linda semana. Gracias. Y pues hasta pronto, tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Bye bye. Si te gusta la psicoterapia transpersonal, dale like al video.
Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.